nuevamente con la palabra de Dios en esta mañana. Continuando con la serie de temas que traemos cada domingo sobre carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este sería el mensaje número 18, ya mensaje número 18 de esta serie. Y estamos en el capítulo número 5 y dije que del versículo 1 hasta el versículo 20 nosotros íbamos a ver 3 temas que nos hablan acerca del andar de los hijos de Dios, el andar de los hijos de Dios de una manera general. Luego ya vamos a entrar dentro de 8 días a una manera ya más específica, más puntual, que tiene que ver con los cónyuges, con la familia. El andar de los hijos de Dios, número 1, dijimos que es un andar en amor, pero en Cristo, versículos 1 al 6. Dijimos que es un andar en la luz, pero en Cristo, versículos 7 al 14. Y hoy vamos a ver, es un andar como sabios, pero en Cristo, versículos 15 al 20. Es un andar como sabios, pero en Cristo, versículos 15 al 20. Eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a ir ahí a la escritura. Efesios capítulo 5, verso 15, vamos a ir hasta el 20. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El andar de los hijos de Dios, además de que es un andar en amor, además de que es un andar en la luz de Cristo que Cristo nos dio, es un andar en sabiduría. Y ahí hay 3 cosas que voy a tocar. De repente no alcance a tocar la última, o de pronto sí, porque el andar de los hijos de Dios en la sabiduría, lo primero que quiero tocar es que el creyente debe tener bien claro su andar en sabiduría, que es bien diferente al andar como lo hacen los necios. Luego voy a hablar en segundo lugar, el apóstol nos presenta para mí 7 maneras de cómo andar en esa sabiduría. Ahí voy a tocar, bueno, son 7 maneras, realmente son 3, pero la última tiene 5. Sería aprovechando bien el tiempo, lo vamos a ver, siendo entendidos en cuál es la voluntad de Dios. La última tiene que ver con siendo lleno del Espíritu Santo, pero es que hay 5 cosas, y yo las tengo acá, las menciono por si me toca para la próxima semana. Entonces no embriagarse con vino, siendo llenos del Espíritu Santo, hablando entre los hermanos con alabanza, cantando, alabando al Señor y dando gracias a Dios en todo y por todo. Quiero leerle esa porción en la palabra de Dios para todos. Es una versión, aclara un poco más el texto que leímos. Dice así, Efesios 5:15, palabra de Dios para todos: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Ese sería el tema general. Luego me dice a desglosarlo. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo, anímense entre ustedes con salmos, himnos y cánticos de alabanza, canten de corazón melodías al Señor, siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el creyente debe tener bien claro su andar en sabiduría, que es bien diferente al andar como lo hacen los necios.
Hemos estado diciendo del capítulo 4 al capítulo 5, el andar del cristiano es diferente. Recuerda que vimos varias veces, andad, andad, no andéis, no andéis. Eso es lo que Pablo nos presenta ahora en la vida práctica para el cristiano. Cómo debemos andar y cómo no debemos andar la vida cristiana, la vida espiritual. Y otra vez, esta vida práctica tiene que ver con lo que normalmente en teología se llama la santificación, que va incluida la perseverancia o la preservación de nuestra vida cristiana. Dios no nos salvó, amados hermanos. Cristo no vino a salvarnos y ya. Cristo vino a salvarnos con un propósito, y mientras la iglesia esté en esta tierra tiene que cumplir ese propósito para el cual Dios lo ha salvado. Si usted ha sido salvo, usted ha sido regenerado, una prioridad es descubrir para qué. Y si usted está en una iglesia, ¿para qué? Y si usted está en una ciudad, ¿para qué? Y entonces ahí es donde debemos considerar el andar del cristiano, la vida cristiana, y la palabra de Dios que nos presenta es para que evaluemos, nos revisemos cómo vamos hasta ahora. Amén. Esa es la idea. Es un andar, el andar de los hijos de Dios o el andar del cristiano es un andar como sabios, pero en Cristo. Y ese pero en Cristo es que, otra vez, cuando yo pongo el pero en Cristo, es decir, es que hay muchas personas dentro de las iglesias que dicen ser pero no son. La Biblia dice si alguno está en Cristo, no dice si alguno está en una iglesia. El error más grande es estar con las vírgenes prudentes siendo una virgen imprudente o insensata. ¿Usted conoce la parábola de las 10 vírgenes? Esas 5 pensaban que estaban bien por estar ahí con las otras y hacer lo mismo que hacían las otras. Pero hay un pequeño detalle: no tenían aceite. Es decir, el Espíritu Santo no estaba en ellas porque no habían sido regenerados, aunque hacían todo lo de las otras. Pero el detalle era que no había regeneración en su corazón. Y si una persona no tiene regeneración, así sea pastor, apóstol, profeta, sea predicador, si no es regenerado en su corazón, cuando el Señor venga le va a decir: no sé quién eres, no te conozco. Así que lo más importante es tener esa comprensión. Y por eso digo en Cristo, porque otra vez, hermanos, yo ya no me voy a desgastar más con personas diciéndoles que caminen en Cristo cuando ellas no son de Cristo. Y una persona que no es de Cristo, perdemos el tiempo y nos desgastamos. Pero una persona que es de Cristo, hermano, ella camina solita, sin decirle. Es más, si uno le dice que se vaya, esa persona antes más se entra, porque es una hija de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el creyente debe tener bien claro que es diferente. Su andar es diferente, hermano. Eso hasta la saciedad hay que decirlo, porque así está. Mi andar es diferente al del inconverso, al del impío. Versículo 15. Mirad pues, recuerda que terminamos el versículo 14, que hay una escritura, como un poema, como un cántico que dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si esto es así, entonces mirad. Es una atención que debemos tener nosotros, pues, y ese pues está diciendo lo que ya viene diciendo, es decir, andemos en amor y andemos en luz. Y si esto es así, entonces vamos a tener cuidado y hay que mirar bien, mirar pues y con diligencia. Esto es con urgencia, esto es ya, hay que estar como muy precavido. El problema es que mucha gente cree que la vida cristiana no es diligente y la dejan para el final de los días y no se sabe si llegue. Pero dice: mirad pues con diligencia, aún para el cristiano, porque esto es para el cristiano. Tú como cristiano, yo como cristiano tengo que aprender a mirar con diligencia. ¿Cómo ando? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Se quedará ahí, pero luego dice: no como necios, sino como sabios. Uy, yo debo tener cuidado cómo voy a caminar mi vida cristiana. Y luego Pablo dice: no solamente tenga cuidado cómo va a caminar su vida cristiana, sino que tiene que hacer la diferencia de los necios y de los sabios. Porque aunque entendemos que los necios serían los inconversos, la palabra necio ahí es estúpido, bobo, tonto, tarado, lo que usted diga. Eso es. O sea, solamente una persona atembada, perdón esa expresión, pero es que es lo que está diciendo ahí, no camina con sabiduría la vida cristiana, sino que se hace parecido a los de los necios, a los de los impíos.
Y si Pablo le está escribiendo a la iglesia es porque dentro de la iglesia hay personas que parecen como tontos. Caminan la vida cristiana ahí como... no están despiertos. Y no es la culpa ni de la Biblia, ni de la iglesia, ni de Dios. Es la culpa de ellos, que se hacen a sí mismos tontos. Por eso está diciendo, mire pues con diligencia cómo andéis. La preocupación mía es con mirar mi vida. ¿Sabe que yo soy experto para mirar la vida de los demás? ¿Cómo anda el otro de allá? ¿Cómo anda el de acá? ¿Cómo hace ese? Pero él no está diciendo que mire cómo andan los demás, cristianos. Vigile su propia vida. ¿Cómo ando yo? Basándome en la escritura, basándome en la palabra. Mire con diligencia cómo anda. Y luego pone esa descripción, este apelativo, no como necios, sino como sabios. Por eso el tema es andar como sabios. No como necios, sino como sabios. Esta versión dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. ¿Ve? Y luego dice, no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Y ahí me voy a quedar un poquito, hermanos, porque esta palabra mirar implica diligencia, implica urgencia, implica que no se debe tomar las cosas a la ligera. El mismo Jesús nos hablaba de no tomar las cosas a la ligera. Es un cuidado debido que ahora se tienen porque el estilo de vida es diferente. Hermano, por favor, otra vez. Si usted ya está en la vida cristiana, si usted ya está en la vida espiritual, si usted ya dice que es un hijo de Dios, tenemos que aterrizar y tenemos que comprender que yo ya no soy como el mundo. Yo soy diferente al impío. Debo sentarme y debo de considerar que así es. Y el mismo Jesucristo entonces nos dijo, y es lo que normalmente se llama como lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 14, a manera de lectura, pues Lucas capítulo 14, porque Jesús la puso bien difícil. El cristianismo no es un juego, el cristianismo no es mediocridad, el cristianismo no es para, como algunos pensaban anteriormente, que era para gente pobre, para gente sin un conocimiento, sin mucha capacidad. No, Jesucristo nos puso a pensar. Lucas 14, 25, y lo pone a pensar y me pone a pensar a mí, cuando él dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, y esto me llama mucho la atención porque las multitudes siempre han querido seguir, entre comillas, a Jesús, y en esa época también, porque Jesús hacía milagros, les multiplicaba el pan, porque Jesucristo lo sanaba a muchas personas, entonces grandes multitudes iban con él. Pero cuando esa multitud va siguiendo a Jesús, y hoy es lo mismo, grandes iglesias, se están congregando miles de personas, pero el problema es que el pastor no hace esto, lo que hizo Jesús. El pastor tiene que hacer, un pastor verdadero tiene que a esas multitudes que están llegando a su iglesia, tiene que decirles lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, no es que usted esté siguiéndome a mí, es que usted esté aborreciendo su propia vida y la vida de todos los demás por seguirme a mí. ¿Está dispuesto?, diría Jesús. Y entonces luego dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, Jesús de entrada lo está dejando claro. En el tiempo del fin, ninguno se va a reclamarle al Señor, se va a atrever a reclamar y a decir: Jesús, pero yo te serví, Jesús, pero yo estuve ahí, pero yo fui el que más di, pero yo fui el que más serví, nunca le falté un culto al pastor, yo estaba ahí, Señor, ¿qué pasó? ¿Eran mi discípulo? No puede ser mi discípulo. Y mire el ejemplo que pone, versículo 28. A mí siempre me llama la atención esto, porque si hay alguien que puso a pensar a sus seguidores fue Jesucristo. Y Él les dio varias veces la opción de que lo pensaran bien. Y entonces le dice aquí, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, hoy día una casa, no se sienta primero
y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, hermano. El punto no es comenzar aquí, el punto es acabarla. ¿Usted no ha visto por ahí cuántas construcciones solamente con cimientos y con unos muros parados ahí ya se le salió maleza? ¿Las ha visto? ¿Y usted qué piensa cuando pasa por ahí? Comenzaron y no tuvieron para terminar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Versículo 27, 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pero Jesús dice: si usted me va a seguir a mí, tiene que negarse, tiene que renunciar aún a sí mismo y a todo lo que tiene. Es porque estas cosas son dificultad para seguir a Cristo. El amor por mí mismo es una dificultad grande. El amor por mis padres, por mis cónyuges, por mis hijos, por el dinero, por todo lo que tengo, el amor por ese trabajo, el amor por las cosas de la tierra, son un impedimento para seguir a Cristo. Y Cristo dijo: lo quiero libre de impedimentos. Piénselo bien. No vaya a ser que usted comience bien y termine mal. Y luego pone el otro ejemplo, versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Quién hace eso? A ver, aquí somos como... recuerdo que a mí me gustaba pelear cuando era adolescente y joven. Pero si yo veía que era más grande, yo llamaba a mi hermano, el mayor. Y si veía que eran dos, pues no me iba a dejar cascar tampoco. Por lo menos corría. O usted se siente muy machito, vienen 5, vienen 7 y venga que los voy a acabar. No, entonces es lo mismo. ¿Quién? No, si yo tengo 10,000 y allá tienen 20 y de pronto mejores armas y todo, ¿cómo vamos a ir a campo abierto a pelear? Ya estoy perdido ya. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué él posee? Porque las posesiones, hermano, son un impedimento para seguir a Jesús. Son necesarias, pero se convierten en un impedimento cuando nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro afecto está ahí. Ahora usted entiende, y espero que lo entienda, cuando alguien dice: no puedo ir a un culto por esto, por lo otro. Entonces yo digo: a ver, todo está aquí abajo. O sea, hay cosas aquí abajo que me detienen. ¿Ve? No, yo no puedo crecer espiritualmente, o como a veces me han dicho, y es interesante porque yo aquí, ¿cuánto hace que vengo enfatizando la lectura de la palabra? Y les he dicho, hermanos, creo que hace 3 años dije: es el colmo, y hasta les mandé lectura de la palabra, y por 2 años consecutivos les daba programas de lectura de la palabra en un año. Después de 3 años, entonces yo dije estos días por ahí que tengo ganas de visitar a los hermanos, y el que no haya leído la Biblia, después de 3 años obviamente darles, y no la haya leído toda, dije, hasta para ponerlo en disciplina. Y ya están diciendo que soy muy exigente. O sea, 5 años en el Evangelio y no puede leer la Biblia de pasta a pasta. Entonces, ¿qué está haciendo? No es que soy yo, no es que es mi esposa, pero nosotros hoy terminamos el Evangelio de Juan. Mañana arrancamos con Hechos, porque nos pusimos la meta este año, leerla 2 veces en el año, y vamos cumpliendo bien. Es cuestión de proponerse uno. ¿Cuántos capítulos estamos leyendo? La verdad, máximo hemos leído diariamente 9 capítulos. Después pone un ejemplo nomás, y son entre 5 y 9 capítulos diarios. ¿Cuánto se demora usted leyendo 9 capítulos? Usted me dice a mí, máximo 1 hora. O sea, yo no puedo sacar diariamente 1 hora para leer la Escritura. Estoy hablando de leerla en 6 meses. Así que si es en un año, usted puede leer 3 capítulos diarios.
que no le lleva más de 15 minutos, 20 minutos. O sea, usted no puede sacar 20 minutos para leer 3 capítulos diarios y así leería toda la escritura en un año. Entonces, ¿qué hace en la vida cristiana? Es mi pregunta. Jesucristo lo tiene que enfrentar. ¿No puede? ¿No es capaz? Entonces revise. Y dígale a Dios, no puedo, y váyase al mundo a pecar. Es mejor, peque en este mundo. Dele toda la rienda suelta a su carne, haga lo que quiera, pero no se engañe. Privándose de pecar y deleitarse en su carne, pretendiendo que va a alcanzar el cielo cuando va para el infierno. Oh, eso no es. Y eso es lo que está planteando la escritura. Así, el Señor lo plantea así, o es negro o es blanco, pero pare de contar. Yo, la gente se enoja conmigo y hasta no vuelvo mejor a la iglesia. Bueno, ¿qué hacemos? Usted conoce esta escritura. Los necios. Estamos hablando de que el Señor dice que seamos sabios. Andar como sabios. ¿Por qué dice que andemos como sabios? Porque los necios no tienen entendimiento de lo espiritual. Primera de Corintios 2:14, que usted ya lo conoce. El hombre natural, es decir, el inconverso, el que no es regenerado, no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, y no las puede entender porque esas se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué el impío no es sabio con las cosas de Dios? Porque él no puede. Y otra vez, cuando estamos hablando de sabiduría y estamos diciendo que la gente afuera inconverso son bobos y tontos, como dice la escritura, escúcheme, no es en lo natural, y eso hay que aclararlo. En lo natural son mucho más sabios que nosotros, pero en lo espiritual no. ¿Cómo sabemos que una persona es sabia espiritualmente? Bueno, más adelante pero una persona sabia espiritualmente es porque ella depende de Dios. Eso es todo, depende de Dios. Ahora, el necio solo piensa en lo terrenal y no en lo espiritual. Otra vez, Efesios, porque estamos en Efesios 5:15, por eso yo sabía que me iba a demorar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El creyente debe entender cómo lleva su vida cristiana, cómo va a llevar su vida espiritual, no como necio, sino como sabio. Entonces le voy a mostrar por Jesucristo mismo un necio. Agárrese fuerte. Señor, yo me agarro fuerte. Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Porque como andemos como sabios, perdón, no como necios. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, no sabemos quién es, pero le dice a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Dígame, ese hombre, ¿dónde tenía puesta su mirada? En la tierra, en la herencia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, o sea, Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Yo no sé por qué la gente ha pensado que Jesucristo, es más, ahora que me estaba bañando, le iba a decir a mi esposa y no le dije, me cayó algo y yo decía, porque tiempo atrás salió una iglesia que llamaba que el evangelio completo, y yo me estaba bañando precisamente y me vino a mi mente evangelio completo. ¿Cómo así? ¿Pero a qué se refiere el evangelio completo? Ah, porque Cristo salva, sana, porque Cristo prospera, porque Cristo da una vida abundante. Y entonces el evangelio completo es que el Señor no solamente lo salva a usted, sino que el Señor le da riquezas, el Señor lo mantiene libre de demonios, lo mantiene libre de enfermedades, y mejor dicho, yo no sé por qué no pusieron que el evangelio completo es que usted no se muere. Le faltó eso. Claro, es tan obvio que ve que todo el mundo se muere, pero no, hasta llegar a decir que un cristiano pobre está endemoniado, es más, que no es hijo de Dios. Llegar a decir que un hijo de Dios no se puede enfermar, hablando del evangelio completo. Dígame, cuando Jesús vino aquí, si hablamos que el evangelio completo es eso,
¿Por qué Jesús aquí no toma a este hombre que le dice parta la herencia y claro, claro, venga, yo les ayudo porque es que... Pero no, el Señor dice, Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿quién dijo que el Hijo del Hombre vino a resolverles a ustedes los problemas económicos? Eso es lo que está diciendo Jesús. Teología de prosperidad, cayó, ¿no? Y les dijo, mire el ejemplo que les pone, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para el hombre natural sí, para el espiritual no. Y entonces viene la parábola, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Note, y él, ese hombre rico, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Además de que era rico y tenía una hacienda grandísima, cuando va a recoger la cosecha, no la quería perder, ya no le cabía. Entonces dijo, ¿qué hago ahora? Tengo mucho. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. ¿Dónde iba a dedicar su vida? Derribar graneros y hacer graneros más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Note dónde está el énfasis de este hombre. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate como aquel que está confiando en su pensión. No, yo no estoy diciendo que no se vaya a pensionar, pero ahí está esa idea. O aquel que está guardando no puede comer bien ahora porque está almacenando para el futuro. ¿En serio? Yo escuchaba un video esta semana que decía, hay gente no come bien ahora porque está guardando para el futuro. El asunto es que se enferma y todo lo que guardó para el futuro tiene que gastarlo en su enfermedad. Es la insensatez del hombre. Coma bien ahora, hermano, para que no se enferme y no tenga mañana que... Ay, santo Cristo. Ahora dice así, vea. Allí guardaré todos mis bienes. Y diré, alma mía, verso 19... Muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Uy, ¿cómo lo trató? No era sabio, era necio. Era insensato. ¡Necio! Y cualquiera dirá, pero ¿cómo necio? Si mire, ese hombre tuvo que ser muy sabio para poder tener toda esa cantidad de bienes materiales. Un hombre empresario. ¿Cómo le va a decir el Señor necio? Claro. ¿Cuál es la necesidad a la cual se refiere? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sabe, hermano, que me quedó funcionando esa palabra, necio? Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dígame, este hombre que pensaba que tenía mucho y ahora iba a derribar sus graneros y hacer graneros mayores, iba a almacenar ahí pensando en el futuro, porque tal vez tenía buena vida, tal vez estaba por los 40, qué sé yo, por los 50, y no, la gente muere de 80, yo tengo la mitad de mi vida todavía por delante. Pero él nunca imaginó que le iba a llegar una palabra que era tan necio porque esta noche venían por su alma. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Yo he sido testigo de saber personas que murieron en el vientre, personas que nacieron hoy y murieron mañana. Tengo primos que murieron quemados de entre 4 y 7 años. Aquí está mi hermano Jaime, que de 39, murió el primo, el hermano de él. Tengo tíos que murieron de 60 y pico, de 70. Tengo a mis abuelos que murieron de 83, 84 años. A ellos vinieron a pedir su alma. Usted no sabe el día, ni la hora, ni la edad. Somos necios si pensamos que mañana estaré aquí todavía.
No estoy diciendo que no planee, pero usted tiene que estar listo ahora, ya, en este momento. Porque de pronto es ahora, en el próximo minuto, vienen a pedir nuestra alma, hermano. El día que Dios diga, es hora de que te vayas, te vas. No lo detiene nada y nadie. Mi papá se agravó el jueves y desde el viernes está en una UCI, intubado. Pero unas personas con toda su vida por delante, que nunca se imaginaron que esta noche vinieran a pedir su alma, y salieron a protestar el viernes en la noche en el Puente del Comercio, a tirarle piedra a la policía y al ESMAD, y murieron ahí 2. ¿Usted cree que ellos, cuando salieron de sus casas o su familia con toda la vida por delante, pensaron que el Señor le iba a pedir el alma esa noche? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Pensamos que tenemos vida por delante, porque tenemos una edad o porque estamos buenos de salud, qué sé yo. Y esto es lo que pensaba este insensato, es una insensatez, falta de sabiduría. O lo otro, no, yo soy el siervo de Dios, el hombre de Dios. Yo le digo, Señor, por tu gracia tengo vida. Cada vez que me despierto, Señor, por tu gracia me diste vida hoy. Anoche que me acostaba, Señor, gracias por el día que me diste ayer. Pude ir con mi hermano a Saladito en la cicla, luego vine aquí, terminé todo lo que tenía que hacer, preparé, estudié, escuché mensajes, Señor, estuve aquí, y me acuesto, Señor amado, gracias. No sé si amanezca o despierte en tu presencia, no sé. Tengo un mensaje para predicar el domingo, si tú me permites, llegaré hasta allá, más no sé qué pase. Y planeo para el futuro con la ayuda del Señor, pero también estoy listo, Señor, el día. Soy consciente de que en cualquier momento me puedo ir o se puede ir uno de ustedes. Y estoy preparado para eso. Le oro por mi papá, no sé. El veredicto no es bueno, está todavía intubado ya. 8 días, dice, lo van a tener. Si mejora, puede salir. O sea, eso fue lo que me dijeron ayer. Y si no mejora, no hay esperanza ya. Pero está mi conciencia tranquila, porque además de que mi hermano Robin dice que le habló como 1 hora y oró por él, después yo lo llamé antes de irse para allá y le hablé por teléfono. Haga de cuenta que no conocí el evangelio y le hablé. Dice mi mamá, que después de que yo hablé por la mañana, que toda la tarde dice que lo pasó orando, no sé. Solamente apelo a la gracia de Dios. No es la edad que tenga, no es lo que tenga, no es lo que esté haciendo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado ahora mismo o está todavía? ¿Sabe que hay gente en esta iglesia que me dolió mi corazón? Porque cuando yo apreté las tuercas un poquitico para poder ser miembro de esta iglesia, no pudieron arreglar los asuntos y prefirieron irse. O sea, están en un pecado. Y cuando uno les dice, apártese de ese pecado porque entonces, no, yo sigo aquí en mi pecado. ¿Qué hay en esta tierra que lo está amarrando a usted para santificarse? Si es que en cualquier momento nos vamos. O vamos a entrar en la necedad de esta gente. Siempre la palabra va a estar y ojalá no se le quite. ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Cuál es tu noche y cuál será mi noche? No lo sé. Pero ¿de qué será todo lo que yo me afano? ¿Qué es sabiduría? Jesucristo dijo, esta es la sabiduría. Mateo capítulo 7, 24. Aquí está la sabiduría. Quiere andar en sabiduría, quiere ser sabio, quiere mirar cómo anda su vida espiritual, no como los necios, sino como los sabios. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Note la descripción. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, y las obedece, y las obedece. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, un hombre sabio, edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Fue sabio, fue prudente. Vers 26. Pero cualquiera que me oye, igualito que el primero, me oye estas palabras y no las hace. ¿Cuál es la diferencia? El sabio que edificó su casa sobre la roca fue porque oyó el evangelio, oyó la palabra y obedeció.
el insensato 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, no sabio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la misma lluvia, vino el mismo río, soplaron los mismos vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Una cayó, la otra se sostuvo. Una edificó en arena, en tierra, la otra edificó en roca. ¿Cuál fue la diferencia? Mire, yo puedo pensar en dos tipos de personas que son creyentes, digámoslo entre comillas, que están en la misma iglesia, puede ser en esta iglesia local. Pero hay uno que está oyendo la palabra y Señor, dame sabiduría para obedecerla, y corre y la obedece. Hermano, otra vez, ¿por qué tengo que ponerle peros a la obediencia? Qué pena, pero hay personas que le están poniendo peros a la obediencia. Yo siempre digo, ¿por qué? El Señor puso, ¿acaso la Biblia dice, mire, haga esto a no ser que cumpla este mandamiento, pero si esto, o sea, está condicionada a la obediencia? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Orlando a veces es tan terco y quiere condicionar a Dios? Si Dios dijo, hay que hacerlo. Yo no debo condicionar nada, ningún mandamiento. Por eso Jesús dice, ¿quién es el sabio, el prudente? El que oyó la palabra de Dios y la obedeció. Y su vida fue como edificándola en una roca. Vino los problemas, obviamente, porque van a llegar los mismos ríos, vientos, soplaron y no cayó. Pero ¿qué pasó con el otro? Igual estaba ahí, escuchó la misma palabra. ¿Cuál es el detalle? No la obedeció. ¿Sabía usted que la palabra obedecer es lo mismo que creer? Es sinónimo de creer. ¿Sabía usted que la palabra desobedecer es sinónimo de no creer? Así que un creyente verdadero, un hijo de Dios, un creyente, es uno que obedece. O sea, esto no hay separación. ¿Cómo usted sabe que no es creyente? Porque no obedece. Puede tener todo un manual en la palabra, puede haber leído la Biblia de pasta a pasta, puede tener toda la teología en su cabeza, ser cabezón, sabe más que cualquiera. Pero tiene un pequeño detalle, no obedece lo que sabe. Es más, sabiduría es eso. Porque estamos hablando de que un hijo de Dios camina en sabiduría, anda en sabiduría. No le expliqué eso, pero ¿qué es sabiduría? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Aún inteligencia. Ay, es muy inteligente, mire, ay, es un conocedor. Todo el mundo puede conocer. Pero ¿cuál es la diferencia de la sabiduría? Sabiduría es saber aplicar el conocimiento a su vida. Eso es todo. Sabiduría es saber aplicar lo que conoce a su vida. Usted sabe algo, conoce el Evangelio, conoce la palabra de Dios, ahora lo está aplicando. Cuando usted lo aplica es sabiduría. ¿Qué le dijo Jesús en las 5? Imprudentes, prudentes, necias y sabias. ¿Qué está diciendo aquí el Señor acá? Quien oye mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, no cayó por todo lo que vio. Pero ¿qué pasa con un imprudente, con un insensato? Escucha la misma palabra, el mismo evangelio, pero él no obedece. Entonces su casa o su vida, la casa y la vida, es como que la edificó en un cimiento movedizo. Entonces imagine usted las dos casas, una casa sobre una roca, una casa sobre un cimiento movedizo, arena, y la borrasca es para todos. Esta se cae, esta permanece firme. Entonces al final llega, ¡ay! Perdió la salvación. ¿Cuál la perdió? Nunca la tuvo. ¡Ay! Ese ganó la salvación. Mire, es que por su perseverancia. ¿Cuál perseverancia? Fue la preservación de Dios. ¿Y por qué lo preservó Dios? Porque es que en él hubo obediencia. ¿Y por qué hubo obediencia? Porque él escuchó la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y cuando escuchó la palabra, que se sabe que viene, estuvo atento y dijo, Señor, aquí estoy, me rindo. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros, hermano? Cuando usted escuche un mensaje así, un poquito fuerte, un poquito, debemos llegar a la casa, arrodillarnos, Señor, ayúdame a vivir esta palabra. Pero si usted sale de aquí bajando la grada, pastor, ¿qué le pasa? También es que me la tiene montada, también yo por aquí ni vuelvo. Imprudente, insensato. No lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo Jesucristo.
¿Por qué cree que grandes multitudes seguían a Jesús y al final le tiraron piedra y lo dejaron solo? Porque les dijo la verdad. Si Jesús hubiera sido como un apóstol, un profeta de hoy día, que dice, así como está Dios lo recibe, ¿de dónde salió eso? Son unos impíos, son unos borrachos. Y salí yo y decirles ahorita, ay, Dios los ama. Toda la vida ofendiendo a Dios. ¿Ah? Enemistados con Dios. Dios los ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Sí, le va a decir cuál es el plan que tiene el infierno y no se arrepiente. Ese es el plan maravilloso que tiene el Señor para ellos. Ay, usted es como muy duro. No, yo no soy duro, lo dice la Biblia. Es que ese evangelio es el que está enviando más gente al infierno por una falsa seguridad. Falsa seguridad. Creen que son, pero no son. En cambio aquí nos espelucamos un poquito, nos tocamos, si tenemos que revolcarnos, nos revolcamos. Pero Señor, ayúdame a ver que lo que tú dices en tu palabra lo estoy poniendo por práctica como fruto de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Y ni siquiera se lo tengo que decir yo, ni siquiera el hermano. Usted ahí debe ser consciente con la sabiduría que Dios le da, mirando el evangelio nomás, leyendo la palabra. Es así nomás. El maestro de nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo nos presenta 7 maneras de andar como sabios, versículo 16 al 20, de Efesios capítulo 5, otra vez, Efesios capítulo 5, versículo 16 al 20. Le voy a leer y aunque me voy a quedar solamente en las 2 primeras, voy a dejar la última para introducir mejor. Otra vez voy a leer todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios. Eso fue lo que ya vimos ahí. Y entonces ahora comienza a escribir de qué manera. Bueno, número 1, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí voy a trabajar hoy y lo otro lo voy a dejar porque ya no alcancé. Entonces, el apóstol Pablo nos va a presentar ahora, digamos que 3 maneras mejor. Yo tengo 7, pero es que la última tiene 5 puntos. Primero, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la razón? Los días son malos, versículo 16. Entonces la pregunta es, bueno, si Pablo me está diciendo que yo debo andar como sabio y no como necio, entonces ahora él explica, hermano, es que la Biblia es tan clara, la Biblia no nos deja al aire, porque usted ya comienza a pensar, ay, ¿y cómo anda un sabio? Bueno, el Señor lo explica ahora. Pablo dice, mire, número 1, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Mire, mi hermano, este día es malo. Usted aprovechó bien el tiempo porque está aquí. Sé que otros no pudieron medir porque tienen razones, pero el que no las tiene, aprovechó el tiempo. O sea, ¿entendió que los días son malos? Cuando yo entiendo que los días son malos, entonces lo primero que tengo que hacer es aprovechar bien el tiempo. Como alguien dijo, es no malgastar el tiempo. Dice que los días son malos, es decir, debemos procurar cada oportunidad, en este caso como el contexto, para dar a conocer el amor de Dios, la luz de Dios y la sabiduría, no solo con palabras, sino con los hechos. ¿Cómo yo aprovecho bien el tiempo? Pues hay que mirar el contexto. Cuando yo ando en amor, cuando yo ando en la luz, entonces demuestro la sabiduría y aprovecho bien el tiempo cuando Dios me da la oportunidad de hablarle a alguien o con mi testimonio. La gente puede ver, eso es lo que decíamos hace 8 días, ¿verdad? Usted después lo busca, pero en Marcos 1:35 tenemos a Jesucristo que sabía que era aprovechar bien el tiempo. Dice que muy temprano en la mañana, siendo aún oscuro, se fue al desierto a orar. Eso me impresiona. El salmista decía, temprano yo te buscaré. Yo le doy gracias a Dios, yo no sé cuánto llevamos con mi esposa, pero creo que ya más de 7 años cogimos una rutina y ya eso no lo quita nadie, ni siquiera porque es festivo. Pero 4:30 estamos ya, o mi esposa, a mí no me dan las 5 allá pues, en la cobija. Eso sí, 10 de la noche, 10:30 más tarde ya estoy allá.
Y me gusta mejor así, cuando voy al campo me gusta, porque en el campo la gente a las 7, 8 y media, mucho estoy a las 9 de la noche, no ve a nadie por ahí. Pero a las 4 de la mañana lo están levantando a uno. El primero que se levanta y aprovecha el tiempo es el gallo. Y las gallinas a las 5 y media están ahí mirando a ver qué hubo la comida. ¿Qué pasa con el chiquito allí? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Aprovechar el tiempo es ese, hermano, pero ¿es usted de los que le dan las 8 de la mañana debajo de la cobija? ¿Sabe que me da tristeza? Hay muchos padres irresponsables que tienen a unos zánganos ahí que son las 10, 11 de la mañana y están ahí debajo de la cobija, vea. En el caso mío, así, si no está trabajando, vea, a 7 de la mañana se está parando, que aquí hay mucho que hacer. Porque los mismos padres son irresponsables de mantener zánganos ahí. Ay, me dolió. Aquí dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, eso es lo natural. Ahora, ¿qué es lo espiritual? Hermano, usted tiene un tiempo que le quedó. Entonces, como tiene un tiempo que le quedó, usted se veía una película, ahora va a aprovechar bien el tiempo y se va a ver 3 porque le quedó más tiempo. O va a coger y va a leer un salmito más mejor. Va a orar un poquito más. Va a ver de pronto a quién va a evangelizar. ¿Sabe que esta iglesia tiene solo 2 cultos? Y usted aprovecha bien el tiempo cuando no falta ninguno de ellos. Ah, pero es que con el día del domingo, ¿quién le dijo a usted que ese día el domingo nomás? Es más, muchos ni siquiera respetan el domingo, que es el día del Señor. No hemos entendido que los días son malos. Entonces, alguien dijo, la oportunidad perdida no regresa. Es hoy y no mañana. La oportunidad perdida no regresa. Hermano, por favor, yo ya voy, no me da pena decir, pero yo ya voy para 54 años. El 10 de julio los cumplo. Y yo miro atrás y digo, ¿a qué hora llegué aquí? ¿Qué horas? Yo miro a mi papá, tiene 77 años, y yo digo, él me lleva a mí 23, más o menos. Sí, tiene 77. Yo digo, 23 años y lo alcanzo. Y él está entre la vida y la muerte. Obviamente, no es que yo esté pensando, pues yo le digo, si Dios me va a dar 80 años, gloria a Dios. Pero ¿y si no? Es que yo no lo sé. Es que usted no lo sabe. Hermano, ¿por qué no aprovechamos bien el tiempo? Sobre todo en la parte espiritual. Yo no te digo que no haga las cosas que hay que hacer, obviamente, pero es que a todos Dios nos dio 24 horas. Por lo menos saque esa primera hora, caramba. Y dedíquela al Señor. Ah, que no pudo, bueno, en el día. Arreglemos de alguna manera, y si no pudo en la noche, pero hay que sacarlo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo otro acá, ¿cómo ser sabio? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la razón? Los días son malos. ¿Cómo ser sabio? Número 2, siendo entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y no tanto una voluntad general, aunque yo debo tener en cuenta eso, pero la voluntad de Dios para mi vida a título personal, versículo 17. Efesios 5, 17, por tanto, o sea, como voy a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y esa es parte de ser sabio, entonces, por tanto, no seáis insensatos, vuelve a tocar la parte de insensatez, como los insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Número 2, como yo soy sabio, cuando yo entiendo, tengo entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, voluntad de Dios general. La voluntad de Dios general y que debemos ser entendidos como cristianos es que debemos orar. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos congregarnos. Debemos poner nuestra vida al servicio de Dios. Debemos dar para la obra. Eso es general. Y yo tengo que ser entendido, debo crecer espiritualmente.
Debo ser entendido en esas partes de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero, como todos somos diferentes, entonces aquí, a título personal, ya más puntual, debo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que es diferente para la de mi esposa. O sea, en términos general, mi esposa me hace de comer, qué rico, me atiende. Pero yo tengo que estar aquí. ¿Qué hago, Señor? ¿Dónde voy? ¿Cómo camino? Usted que tiene su propio trabajo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en este día, Señor? ¿Por qué entré a entablar conversación con esta persona que nunca conozco? ¿Qué quieres hacer aquí, Señor? ¿Por qué me está pasando esta situación? O mejor, ¿para qué este suceso? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En el acontecer diario. Todos debemos orar, debemos leer la palabra voluntad general. Pero a cada uno de nosotros nos tocó, y a los que están solteros acá, les toca elegir su propio cónyuge. Y cuando va a elegir el cónyuge, ahí tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Título personal: el trabajo o el estudio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Para nosotros acá como familia, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a la nueva casa que vamos a buscar? ¿Cuál será? No es la que a mí me gusta, no es la que le gusta al fulano. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Y ahí me va a tocar entonces depender más de Dios, de la gracia de Dios, llegar a un consenso claro. Entonces, no entender cuál es la voluntad de Dios es necedad y no es de sabios. Cuando uno no entiende cuál es la voluntad de Dios es de necios. Y el necio, hermano, en la Biblia es cosa cruel, porque el necio es un insensato que desplaza a Dios por sí mismo. Dice que debemos ser, por tanto, no seáis insensatos, ya le voy a hablar quién es el insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, aunque ahí lo vemos. El insensato es el que no entiende o le importa 5 centavos la voluntad de Dios para su vida. El sensato, el sabio, el creyente sabio, busca cuál es la voluntad de Dios para su vida en el día a día, además de general, en el día a día. El insensato quiere vivir su propia voluntad y desplaza a Dios porque no le interesa. Y eso es lo que vemos en el Salmo número 14. ¡Oh, Santo Cristo! Es uno de los textos más duros de la Escritura. Salmo número 14, versículo 1. Dice el necio, el insensato, el que no es sabio, en su corazón no hay Dios. Dice que se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Por qué? Porque como desplazaron a Dios. Y luego dice el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido o algún sabio que buscara a Dios. Y el 3, esta es la situación. Se dio cuenta, bueno, no que se dio cuenta, es decir, todos se habían desviado, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego la pregunta, ¿acaso no tienen entendimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? No, o sea, es una estupidez, bobos. Somos tan bobos, tan estúpidos cuando no invocamos a Dios. Porque estamos diciéndole a Dios, yo no te necesito, quédate quieto allá, yo me las arreglo aquí solo. Cuando una persona no viene al culto, yo digo, ese se la arregló solo. Ese no necesita la palabra de Dios, no necesita el cariño de los hermanos, la comunión de los hermanos, la presencia de Dios. Porque él puede arreglársela solo y ha desplazado a Dios, y pretendiendo ser sabio se convierte en la persona más estúpida. Soy un tonto cuando no oro y busco a Dios. Y claro, el necio dice en su corazón, no hay Dios, lo desplaza. Dios es un estorbo.
Un hijo de Dios conoce la voluntad de Dios para su vida. Solamente leámoslo brevemente, lo explicaba el jueves, Romanos 12:2. Y tenemos que estar ahí, hermanos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les decía el jueves que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Quién puede comprender eso? El sabio. El insensato no entiende eso. Pero hay una situación aquí. Y entonces, ¿qué debo hacer yo? Otra vez, no os conforméis. La palabra conformar es moldearse. No se moldee a este siglo. La palabra siglo es mundo, el sistema del mundo. No camine como el mundo. Sino, ¿qué debo hacer? Debo transformar. Sino sea transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, renueve su entendimiento para que transforme su vida. Hermano, ¿cómo usted va a transformar su vida para caminar? ¿Cómo voy a transformar yo mi vida para caminar como un hijo de Dios en sabiduría? Renovando la mente. No hay otra. ¿Y cómo renuevo la mente? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene y aniquila mis ideas y mis pensamientos. La palabra de Dios aniquila mis pensamientos, mis ideas. Queda la palabra de Dios en mi vida, mi mente es cambiada, mi mente es renovada, entonces yo soy transformado, y cuando soy transformado compruebo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y entro ahí. Pero si tengo problemas con la voluntad de Dios, que es lo mismo la obediencia, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues obedecer lo que el Señor dice. Hermano, mire la voluntad de Dios aquí. Mire, vuelvo y como que cojo el mensaje y lo quiero volver a ordenar. Cuando yo leo la escritura de pasta a pasta, no es un capricho del pastor. Lo que le estoy dando a entender es, por lo menos en un consenso general, tenga la idea de cuál es la voluntad de Dios. Es eso. Es eso nomás. Yo leo la Biblia de pasta a pasta, así sea leyéndola, porque una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla. Luego entramos en un estudio, como estamos en esta mañana, y entonces ahí sí conocemos la voluntad de Dios. Y ahí me doy cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero si yo cojo donde puedo conocer la voluntad de Dios y la tengo allí y solamente la saco los domingos cuando vengo al culto para que se vea, es más, ni se trae ahora, sino que se trae en la pantallita del celular. No estoy en contra de eso, pero sería bueno que tuviera su propia Biblia, para que usted la subraye. Ah, no, en el celular también la puedo subrayar. Ah, bueno, está bien. Si usted, está bien, yo no estoy en contra de eso. Lo puede hacer. Y termino. Los insensatos desprecian la sabiduría, que es el temor de Dios. Proverbios 1:7. Para terminar ya, y dejamos la otra parte tercer punto, que sería la llenura del Espíritu Santo, pero es que hay 5 puntos ahí, los dejo para dentro de 8 días mejor. Pero vamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 7, para terminar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si me dice que debo andar como sabios, redimiendo el tiempo y procurando entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces ahora la sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es temer a Dios. Y escuchen lo que les dije, la palabra temor en la Biblia lleva 2 connotaciones, 2 ideas: temor de miedo y temor reverente, que ambas cosas deberíamos tener nosotros los cristianos. Miedo de ir al infierno. Bueno, yo ya no tengo miedo de ir al infierno. Ahora el temor mío es respetar a Dios, pero sí tener miedo del castigo, que Dios me pueda disciplinar. El principio de la sabiduría, entonces, es decir, una persona que tiene un principio de sabiduría es que teme a Dios, no teme por miedo. En este caso, el impío miedo de ir al infierno, el miedo a nosotros de que el Señor nos discipline, nos castigue, porque somos sus hijos. Y miedo de temor, es decir, de reverencia. Es decir, Señor, yo voy a hacer este culto para ti, para tu gloria. Voy a preparar este tema
para tu gloria. Voy a obedecer esta palabra para tu gloria. Todo lo que yo voy a hacer, Señor, es porque temo tu nombre, porque es que tú eres real, Señor. Dios es real, hermano. Él hizo los cielos y la tierra, y ese que hizo los cielos y la tierra te hizo a ti, me hizo a mí. Es el dador de la vida y Él es el que me sostiene. Ahora tú tienes vida por Él, te sostiene. Estás respirando por Él. Cuando le dan el informe de que a mi papá tuvieron que intubarlo porque no podía ya respirar, yo digo, Dios mío, ¿cómo será eso? Si mi esposa me ha visto en algunos momentos casi ahogándome porque se me trabó algo por allá y me he quedado sin respiración. Yo digo, Dios, ¿qué es eso? Pero ahora tú y yo tenemos libertad para respirar. Respiras con tranquilidad. Ay, Señor, es una gracia de Dios porque Él nos sostiene. La vida no la sostiene. Si no pudieras respirar ahora, te morirías ahí. Ese Dios está presente. ¿Cómo no voy a temer? ¿Cómo no voy a andar una vida que tema? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los insensatos no van a temer a Dios. Y la palabra insensato ahí es bobo, tonto, tarado. Yo sé que es duro esto, pero hay que decirlo así como está. Un tarado no busca a Dios. Es tan torpe, es tan estúpido que no puede buscar a Dios. ¿Y en qué se enreda? En los negocios de la vida. Y ahí está su deleite. Algo que es temporero. La Biblia dice que la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que los deleites temporales del pecado ¿son qué? Temporeros. Eso que la gente busca tanto para deleitarse, eso de... Hermano, es increíble, pero digámoslo en estos términos como se habla, nos matamos haciendo dinero. Es decir, es usted de los que trabaja 12 horas, 14 horas haciendo dinero. Seamos sabios, trabaje menos, caramba. Ah, pero gano menos. ¿Y qué pasa? Pero tiene tiempo para Dios. Está tranquilo. Ah, pero trabaja 12, 14 horas. ¿Y qué va a pasar después? Y cuando el cuerpo comienza a pedirle, lo que usted ganó se lo va a meter en salud y lo va a pagar a los médicos. Sabiduría también para hacer ejercicio. Los médicos lo dicen hasta donde no más. Pero usted y yo no sacamos el tiempo ni siquiera para hacer ejercicio sabiendo que este cuerpo lo necesita. Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Mi Padre Celestial,